desde el Instituto de la Ingeniería de España, el Comité de Sociedad Digital y la Asociación Española de Gerentes de Riesgos y Seguros, a la que desde luego deseo agradecer su colaboración y un poco más personificada en la persona de Alicia Soler, que está con nosotros y que va a tener a continuación una pequeña intervención institucional. Agradecer también a los ponentes, ¿no?, que hayan aceptado intervenir en este evento. Tenemos 4 ponentes del máximo nivel. Un poco más adelante, cuando vayamos a empezar la mesa redonda, haré un pequeño resumen de sus extensos currículos y por supuesto, a todos los que estáis asistiendo. En este sentido, y aunque ya lo habéis visto a través de un mensaje de chat, pues efectivamente la vía de comunicación de cara a plantear problemas, comentarios, dudas, etcétera, es el chat. Al final, una vez que se hayan hecho las presentaciones, sobre las intervenciones que haya habido en el chat, pues haremos una selección o responderemos a todas las que se pueda en el tiempo que tengamos disponible, para que sean los ponentes los que den respuesta a esas preguntas. Si podéis, pues, en el caso concreto de que os dirigéis a un ponente en particular, pues decir, bueno, esta pregunta es para, pues lo decís. Ya sabéis que después también, aparte de esta situación que tenemos de videoconferencia, pues el vídeo se graba y se puede ver a posteriori en el canal de YouTube del Instituto de la Ingeniería de España. Entonces, permitidme hacer una pequeña introducción para los que no estéis familiarizados con nuestro Comité de Sociedad Digital. Este comité, bueno, pues es uno de los más de 20 que existen en el Instituto de la Ingeniería de España, y que su foco fundamental, pues, es en estos momentos, pues, toda la transformación digital que está afectando a todo el mundo, pero en particular a la sociedad española, ¿no? Y dentro de ese paraguas, de esa temática general, pues hemos ido a lo largo de los últimos meses desgranando diferentes jornadas de este tipo para abordar aspectos de la transformación digital que pueden tener interés, sobre todo, pues, por su impacto social. Quiero recordar simplemente, pues, que ya nos hemos metido totalmente, como a consecuencia de la pandemia del COVID-19, nos hemos metido totalmente en la realización de jornadas virtuales. Esta es la tercera jornada virtual que realizamos. Hicimos es la tercera. Hicimos una primera en el mes de mayo dedicada al blockchain, más allá de las criptomonedas. Una segunda dedicada en el mes de julio al teletrabajo, experiencias de adaptación para empresas e instituciones. Y esta tercera dedicada a la gestión de riesgos en el mundo digital. Y aún tenemos, dentro de lo que es este año 2020, prevista una cuarta dedicada a la brecha digital, a los diferentes aspectos que tiene esa brecha. Y la haremos, esta última, en colaboración con el comité del instituto dedicado al mundo rural. En general, pues todas estas actividades las hacemos siempre en colaboración con alguien. La jornada de teletrabajo lo hicimos en colaboración con el comité, de gestión empresarial, esta con la asociación AGERS, y, como digo, la siguiente lo haremos con el comité dedicado al mundo rural. Bueno, pues por mi parte, esta sería la intervención de apertura y lo que quería recordar, y a continuación, pues, le quiero dar la palabra, reiterando mi agradecimiento a Alicia Soler, que en nombre de AGERS y como gerente de la asociación, pues nos va a dirigir unas palabras explicándonos brevemente qué es eso de AGERS y a qué se dedica. Fenomenal, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a participar en esta jornada titulada Riesgos en el mundo digital. Es un acto organizado, como has dicho, por la Comisión de la Sociedad Digital del Instituto de la Ingeniería de España, y qué duda cabe que, claro, organizaciones así que al final
sois vosotros, ¿no?, el motor. Tú, Víctor, como presidente, a mí me encantaría felicitarte por tener estas estupendas ideas, dais en el clavo. Habéis hablado del blockchain, del teletrabajo, ahora de ciber. Me parece tremendamente interesante el trabajo que estáis desarrollando. Y gracias sobre todo por la coordinación, agradecerte la estupenda coordinación que has realizado entre los ponentes para que la jornada de hoy salga fenomenal. Quiero agradecer también a todos los asistentes. Yo veo que no están todos conectados, pero ha sido sorprendente vuestras ganas de estar al día, las ganas que tenéis de aprender, ¿verdad? Sobre riesgos tan importantes como estos de los riesgos tecnológicos. La respuesta ha sido enorme, prácticamente se ha duplicado el límite del aforo que acoge la plataforma. Así que muchísimas gracias también a los asistentes. Me corresponde, como decía Víctor, hablaros de AGERS y de manera muy resumida, no voy a alargarme mucho. Quiero contaros que AGERS es la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros y defiende y lidera desde 1984 los intereses de los profesionales de la gestión de riesgos y del seguro en España. AGERS es la única asociación en nuestro país que integra a todos los perfiles que se dedican a gestionar los riesgos. Grandes empresas y administraciones públicas, representadas por sus directores de riesgos y por sus equipos, que conviven con las experiencias y el conocimiento de otros actores que también participan en la gestión del riesgo, como pueden ser las aseguradoras de Global Corporate, los brokers internacionales, gabinetes periciales, despachos de abogados, consultores o incluso mediadores de seguros y, por supuesto, también un salón principal para las universidades. Yo quiero contarles qué es la gerencia de riesgos, para aquellos que nunca la hayan oído, o incluso qué es un gerente de riesgos. Pues va a ser muy claro y vais a decir, ostras, pues es verdad, qué necesaria es esta figura en la empresa. En un mundo como el que vivimos actualmente, con escenarios mucho más complejos y cambiantes e incluso turbulentos, surgen riesgos, los estamos viviendo, ¿verdad?, en nuestras propias carnes, que emergen de una manera global. Pues bueno, esta maldita pandemia que llevamos conviviendo con ella desde hace tantos meses, que está haciendo estragos en la sociedad y en la economía, los ciberataques que cada vez tenemos con más frecuencia, incluso con más impacto y más intensidad, los cambios regulatorios, los movimientos geopolíticos, los cambios climáticos, las amenazas medioambientales, las crisis económicas. Para hacer frente a estas y otras amenazas, entra en escena el gestor de riesgos, quien trata de prever y evaluar con antelación las tendencias que puedan surgir en riesgos para saber cómo proteger los activos de la sociedad que representa. En definitiva, la gerencia de riesgos podemos decir que es una actividad profesional directiva de carácter estratégico que tiene por objetivo identificar, evaluar y prevenir las situaciones de riesgo en una organización. Y nosotros en nuestra asociación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues generar cultura de riesgos y promoverla sobre unas líneas estratégicas donde están basadas una de las líneas más importantes para nosotros. Antes he destacado las universidades. Para nosotros es fundamental la investigación, una investigación de vanguardia, que podamos beber de esa fuente generando un cuerpo de conocimiento para el estudio y para la difusión. Impulsamos el networking, igual que hacéis aquí en el Instituto de Ingenieros, entre los actores implicados en el colectivo mediante congresos. Hacemos congresos en Madrid, en Barcelona y en Bilbao, y también desarrollamos eventos sobre temáticas como el que estamos celebrando hoy. Colaboramos, como digo, con universidades tanto públicas como privadas, colaboramos también con otras asociaciones profesionales, igual que hacéis vosotros, y otras incluso provinciales, con distintas administraciones españolas. Participamos en proyectos estatales, europeos e internacionales y como misión es formar y reciclar a los profesionales del riesgo y del seguro con contenidos prácticos y teóricos para que estén al día. Mediante también comisiones y grupos de trabajo, que a mí es lo que más me gusta, porque es donde se genera, ¿no?, una actividad de conocimiento y de compartir. Siempre tenemos en danza 4 o 5 grupos de trabajo. Hoy los ponentes que van a participar pertenecen a la comisión de ciber de AGERS. Es una comisión creada desde el 2014
Y en estos grupos de trabajo lo que nosotros hacemos, aparte de convivir, es seleccionar un tema, nos ponemos a trabajar sobre él, invitamos a ponentes y luego acabamos presentando una publicación. Esa publicación forma parte de nuestro fondo documental y sobre el tema que vamos a abordar hoy hay 3 publicaciones que yo pongo a disposición de todos vosotros, nuestros asistentes y amigos de hoy, porque son 3 publicaciones que enlazan fenomenal con el contenido que vamos a abordar. Una de ellas es una guía terminológica de riesgos, otro es el Top 10 Risk y el otro es el mapa de riesgos. No me quiero abordar porque no quiero quitar tiempo a nuestros ponentes. 3 guías que hemos hecho con ISMS Forum, una organización similar a nosotros que representa los intereses de los CISOs. Estas guías son, igual que el resto de publicaciones, meteros en nuestra página web, veréis guías, publicaciones, revistas, manuales, libros. Estas guías que os decía son de lectura muy sencilla para nivel usuario, para empezar de abajo hacia arriba, y son el fruto del trabajo, del esfuerzo de los miembros de nuestra comisión, y tenemos aquí a 3 de ellos. En resumen, AGERS, que es una asociación solvente y cercana, es una asociación comprometida con la evolución del sector de la gestión del riesgo en España y para que nuestro colectivo esté a la vanguardia. Queremos proteger a las empresas y queremos proteger a la sociedad. Por eso es una asociación convertida en un referente como lugar de encuentro y foro nacional, autonómico y local para los profesionales de la gestión del riesgo. Y no quiero decir nada más porque podría pasarme horas hablando. El momento, ¿verdad? Los protagonistas en realidad de hoy son nuestros ponentes. Por lo tanto, yo te devuelvo la palabra, Víctor, para que seas tú quien les puedas presentar, y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la presentación y por la ayuda que nos habéis prestado a la hora. Bueno, pues antes de nada, pues me queda a mí un poco comentaros los currículums muy resumidos, ¿no?, de nuestros 4 ponentes de hoy. En primer lugar va a intervenir Juan Gaya. Juan Gaya es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras una experiencia profesional inicialmente como consultor en Arthur Andersen y luego en el ámbito informático en Peugeot, pasó en 1990 a desempeñar sus actividades profesionales en el grupo de seguros El Corte Inglés. Y allí permanece desde entonces. Ha desempeñado varios puestos y en la actualidad es director de gerencia de riesgos del grupo El Corte Inglés. Y lógicamente pues también es vocal de la Asociación de Gerencia de Riesgos y Seguros. A continuación intervendrá Eva Pérez Pastor. Eva es Risk Manager en Transfesa Logistics del grupo DB. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de los riesgos y de los seguros, adquirida esta experiencia en diversas multinacionales. Ella siempre, digamos, se ha preocupado de inculcar la cultura del análisis de riesgos y de la prevención en un ámbito muy cercano al comité de dirección, reportando directamente a ese comité de dirección. También es miembro del comité de dirección de AGERS. En tercer lugar intervendrá Belén Medina. Belén es Insurance Manager en Global Vía. Es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta también con un grado en Derecho en la Universidad Antonio Nebrija. Comenzó su carrera profesional dedicándose a la gestión de proyectos, fundamentalmente de infraestructuras lineales, ferrocarriles, carreteras, pero en 2007 se incorpora a su empresa actual, la Global Vía, y allí, desde 2011, se hace cargo de la gestión de los seguros, ¿no? La gestión de riesgos, auditorías internas, asesorías técnicas para licitaciones, etcétera, y esa es la labor que hace en la actualidad. Y el cuarto de nuestros ponentes es César Pérez Chirinos. César Pérez Chirinos también es ingeniero de caminos, es presidente de honor de Continuam, el Instituto de Continuidad de Negocio. Ha desempeñado su labor en varios ámbitos, entre ellos el Banco de España, es miembro del cuerpo de funcionarios del Banco de España. Ha sido asesor del Banco Central Europeo en temas relacionados con la gestión de la continuidad de negocio, entre otros. Es muy activo también en foros de normalización, y en la actividad es presidente del grupo de trabajo de estándares técnicos de blockchain y de tecnologías de registro distribuido. En particular, en este campo, ¿no?, del blockchain, la OCDE le ha pedido que forme parte de un consejo que tiene de asesores expertos en materia de blockchain.
Y bueno, pues también relacionado con este tema de los ciberriesgos, cabe destacar que en 2019 pues participó en el equipo que colaboró con la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Sin más, entonces, pues ya voy a darles la palabra y en primer lugar interviene Juan Gaya. Cuando quieras, Juan. Bueno, vamos a compartir, Eva y yo, ¿no? la primera ponencia. Sí, voy a empezar yo, pero vamos, como si empezara Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias, Víctor, por invitarnos. Creo que es un trabajo interesantísimo la colaboración, ¿no? Y este tema es apasionante y está de rabiosa actualidad. Un poco pensando en cómo contaros la parte que me tocaba preparar a mí, me he estado acordando de una ponencia a la que asistí hace como unos 5 años en el sindicato de Lloyds, donde se hablaba de riesgos emergentes. Entonces era algo como muy novedoso y diferente y de lo que iba a pasar en un futuro medio largo plazo, y se hablaba de los drones, se hablaba de la basura interestelar que hay, de todos las cosas que están orbitando en el espacio, y se hablaba del ciber. Asistió un militar americano que lo habían fichado para hacer gerencia de riesgos con el Lloyds, y bueno, hablamos de un medio largo plazo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar hablando ahora mismo? Porque las empresas, entiendo que en el mundo, pero las españolas han madurado en 6 meses lo que tenían pensado madurar quizá en 10 años o desarrollar en 10 años. El ciber ahora mismo es un riesgo que desafortunadamente es de rabiosa actualidad. En las diferentes fuentes que hemos consultado, pues esta es de FERMA, que es la Asociación de Gerentes de Riesgos de Europa. En el informe que tienen de este año, en los próximos 12 meses este va a ser el top 3, ¿no? O el top 5 que manejan. En primer lugar están los ciber, luego la incertidumbre en el crecimiento económico, etcétera. Evolucionamos a los próximos 3 años en el estudio que hacen ellos, el ciber sigue ahí, ¿no? Carmen Artigas, que es la actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, asegura que esta crisis es crucial para la modernización de España, que habrá otras oportunidades, pero que como esta no va a haber ninguna, y que nos vamos a tener que gastar mucho dinero en lo que no habíamos invertido hasta ahora porque lo veíamos muy, muy lejano. En la el tercer recuadro, que habla ya a 10 años los riesgos, hablan, el ciber ya no aparece. Yo no estoy tan de acuerdo con esta decisión de que el ciber no aparezca. Creo que el ciber aparecerá de otra manera, a lo mejor no lo llamaremos exactamente ciber, pero el ciber va a estar ahí y lo va a ir transformándose poco a poco. Dentro de otro de los análisis más importantes que hay en el mercado, que es el Global Risk Report del World Economic Forum, también, si veis, la parte de ciberataques está como un riesgo importante, ¿vale? En lo que es a corto plazo. A largo plazo, dentro de 10 años, está dentro del top 10, ¿vale? Y en el impacto y la frecuencia también. El ciberataque se presenta como uno de los riesgos más importantes que vamos a sufrir. Bueno, en el último informe que os voy a presentar de del CNN sobre ciberamenazas y tendencias, nos han contado, nos dicen que el COVID ha provocado una reacción importante en las ciberamenazas y que, lo que os comentaba antes, las empresas han tenido que evolucionar de forma brutal, reaccionando a lo que está por venir, y bueno, y de alguna manera han tenido que adaptarse a la situación de COVID. Se espera que en los próximos meses tengamos muchos ataques. Yo no sé si en los próximos meses o de una forma inmediata, sí que en los próximos años vamos a sufrir las consecuencias
de forma grave de lo que nos ha producido esta situación de pandemia, lo que son las organizaciones, y no lo han hecho mal, hemos tenido que, la gente que no hacía un trabajo físico, que no ha tenido que seguir haciendo trabajo físico y que se ha podido ir a sus casas a trabajar, han cogido sus portátiles, sus medios de trabajo como han podido, se han marchado. No todas las empresas, y puedo decir que ninguna empresa estaba preparada ni había previsto este impacto y este riesgo tan específico de la pandemia. En Europa era una cosa que nadie sopesaba, porque en África siempre ha habido pandemias, ¿no? Y todo el mundo pasa por encima y nadie les hace mucho caso, ¿no? Salvo que las que allí lo sufren, o las empresas que tienen sociedades o alguna vinculación en este continente. El hecho de haber venido a nuestros hogares sin tener demasiado cuidado o de una forma abrupta ha hecho que las brechas de seguridad no es que se hayan abierto más, sino que se hayan aprovechado más por los ciberdelincuentes, o que se van a aprovechar más por los ciberdelincuentes. Pero como dice una publicidad de una empresa que vende auriculares, es una empresa muy conocida, por no decir marcas, que vende auriculares para la pandemia, ¿no? Para poder trabajar en casa. La leo directamente, dice: el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que adaptarse a ello. Y bueno, pues desafortunadamente una parte de la adaptación es buscar recursos para evitar que nos ataquen o que nos fastidien los malos, porque bueno, pues nos hemos tenido que meter de forma muy rápida en nuestros hogares. No me extiendo más, ¿vale? Porque Belén luego hablará más adelante sobre cómo está afectando a los diferentes sectores los ataques ciber, ¿vale? Porque sí que es verdad que el sector financiero está hiperregulado, pero hay otros sectores que tienen grandes gaps legales y que no tienen esa regulación, pero bueno, se lo dejo a ella para que también lo comente. Y Juan, te doy paso a ti. Gracias, Eva. Buenas tardes, ¿no? Bueno, a la hora de preparar esta presentación nos encontrábamos con que teníamos un título muy amplio, Gestión de riesgos en el mundo digital, y por otro lado nos encontrábamos con poco tiempo, ¿no? Con lo cual, pues lo que hemos adoptado pues ha sido una presentación pues, donde vamos a tratar bastantes términos o bastantes asuntos de una forma pues, relativamente superficial. No conocíamos tampoco el perfil de las personas que estáis escuchándonos, con lo cual no sabíamos tampoco, pues, sin entrar en mucho detalle, ¿no? En cualquier caso, si al final resultara de vuestro interés no profundizar en algún asunto, pues me imagino que Víctor, ¿no? Pues lo recogería y se organizaría una nueva jornada, ¿no? Bueno, pero también para aquellos que os sepa poco lo que vamos a contar, pues vamos a hacer referencia a alguna de las tres guías que ha nombrado Alicia al principio, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de algunos conceptos de ciberseguridad, y para ello nos vamos a apoyar en un documento pues, que fue el primero que elaboramos desde AGEAS relacionado con este asunto, cuyo nombre es Guía de Terminología de la Ciberseguridad. Esta guía surgió porque en la primera reunión que tuvimos entre gerentes de riesgo de la asociación y CISOs también de la asociación, pues nos encontrábamos con que no nos entendíamos, que los CISOs hablaban de una naturalidad con una serie de términos que a los que no éramos expertos en tecnología pues nos costaba mucho seguir, ¿no? Lo cual, pues oye, al final de la reunión pues casi fue una pérdida de tiempo. Teníamos que estar continuamente preguntando los términos que para ellos les eran triviales y básicos, ¿no? Y este fue el primer trabajo que hablamos, ¿no? Y si hablamos de terminología, pues de ciberseguridad, pues lo primero que tendríamos que hablar es de qué es la seguridad de la información. Sí, Eva, si pasas la pantalla. Vale. Bueno, la seguridad de la información podríamos definirla como el conjunto de controles cuyo propósito es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Al final, bueno, podemos andar viendo que hay ataques que se dirigen contra uno de estos parámetros, como puede ser el robo de información, va a contar con la confidencialidad, que nos tiene en el sistema, como luego comentaremos, con un ataque de negación de servicios, pues va contra la disponibilidad, y que nos alteren los datos, pues va contra la integridad. Bueno, en algún caso, pues nos podemos encontrar con que el ataque se dirija contra estos tres vectores. Para seguir hablando de términos, pues vamos a meternos ahora con
términos relacionados con defensas y sistemas de ataque, ¿no? Y para ello vamos a buscar el símil, pues, de la defensa de una ciudad medieval, ¿no? En este caso concreto vamos a viajar a Castellón, vamos a ir en concreto a la ciudad de Morella, pues, que fue una ciudad, pues, relevante durante la Reconquista y en cuyas proximidades, pues, el Cid Campeador, pues, libró algunas batallas, ¿no? Eva, cuando quieras. Vale, ¿lo ves? Sí. ¿Lo ves, Juan? Sí, no, pensaba que le ibas a... bueno, perdona, sí. Vale, dentro de la ciudad, pues oye, vamos a destacar dos elementos defensivos, ¿no? Por un lado el castillo y por otro lado las murallas, ¿no? Pero también vamos a hacer referencia a un par de lugares que, bueno, no estamos muy seguros de que se corresponda a lo que hemos puesto ahí como ayuntamiento y universidad, pero que pueden servir de referencia para el ejemplo que vamos a desarrollar. Bueno, como os ha contado Juan, nuestra ciudad fortificada, que son nuestras empresas o nuestros organismos, tienen unos sistemas de defensa que se pueden desarrollar y que cada vez se están desarrollando más, ¿vale? Para evitar los ciberataques y el control. Desde luego, importantísimo el Consejo de Administración, que ha de fijar una política de seguridad para poder implantarla en nuestra organización, en nuestra ciudad, en el sitio donde habitemos. Además, a tener en cuenta que cada vez más legalmente, en estos consejos, en los administradores, en los directivos, está posándose la obligación de que esto realmente se haga de forma ordenada para evitar que, porque bueno, es que ellos pueden tener incluso demandas si no lo hacen correctamente. Luego el CSI o el Comité de Seguridad de la Información será el encargado de implementar esta política de seguridad con el fin de que no ocurra nada y de que si ocurre se controle y se subsane. Y luego, por último, y no es menos importante, lo que sería la universidad. ¿Por qué lo hemos llamado la universidad o por qué cogemos el símil de la universidad? La formación y la concienciación. Los ciberataques, la tecnología, no es solo un mundo individual o patrimonio de los ingenieros, de los responsables de IT, no, es un mundo en el que todos los que convivimos en este espacio tenemos que tener claro que nos puede pasar algo, estamos ya todos hiperconectados y además tenemos que ser conscientes de que tenemos que ayudar y es responsabilidad nuestra a que si se ha fijado una política correcta y hay un comité de seguridad de información de la información correcto, nosotros tenemos que participar y ser conscientes de cómo manejarlo. Vamos a pasar ahora a introducir, ¿no? A hablar de algún concepto relacionado con la gestión de incidentes de seguridad, ¿no? Y para ello vamos a pasar a la vista nocturna de la ciudad, donde se esté destacada tanto la muralla como el castillo, ¿no? La muralla, pues oye, tiene un actuaría de primer nivel de protección de la información que contiene esta ciudad. Y bueno, además de protegerla, pues puede hacer en muchos casos resistir a muchos de los atacantes potenciales hacer cualquier intento, ¿no? Al ver la fuerza de la misma. Estas murallas, pues podemos decir que estarían construidas, pues, con una serie de elementos de protección, como puedan ser los firewall, que al final son programas y hardware diseñados para bloquear, ¿no? O permitir conexiones, los antivirus que van a evitar pues que los equipos se infecten con los virus. El acceso de correos, etcétera, puede controlarse a través de unas listas blancas o de unas listas negras. La lista blanca, pues lo que hace es que solo puede entrar aquella persona que tiene una invitación, que aparece en la lista de invitados, ¿no? La lista negra, por el contrario, lo que hace es dejar a todo el mundo, excepto aquellos que están anotados en la lista negra. La blanca es mucho más restrictiva y, por lo tanto, más segura, aunque bueno, pues el tema de funcionalidad y seguridad, pues siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y podemos disponer, pues aquí citamos algún ejemplo, pues los honeypots, ¿no? Que al final, bueno, pues un honeypot pues son trampas puestas para ser objetivo de ataque y de esa manera poder observar y analizar a aquellas personas pues, que quieren atacarnos, ¿no? Bueno, esto lo gestionará pues, un equipo de personas que normalmente responde al nombre de COS o Centro de Operaciones de Seguridad. Y dispondrán además pues, de un sistema de detección de intrusos, unos sistemas de prevención de intrusos, sondas para evaluar el tráfico, ver si es anormal o no y poder intentar a través de inteligencia artificial
pues, prevenir algún ataque, etcétera, ¿no? El centro de operaciones de seguridad normalmente no solo mira al exterior, mira también dentro, pues por ver si hay algún pequeño incidente, pues el resolverlo, ¿no? Por ejemplo, pues puede andar mirando si alguien hace una descarga normalmente alta de información o grande de información, pues saltan unas alarmas que pueden dar lugar, pues, a investigar si realmente proceden esas descargas o es algo irregular y que no se debía hacer, ¿no? Al final, bueno, pues lo que vemos es que el Centro de Operaciones de Seguridad trabajan en grandes empresas, reciben pues, miles de intentos de ataque al día y en algún caso, bueno, pues ataques que también son capaces de solucionar sin que las personas que viven en el pueblo y están trabajando con los sistemas de información pues sean conscientes de que se están produciendo esos incidentes. Vale, ¿qué pasa cuando el incidente pues, supera la muralla? O sea, al final nos podemos encontrar con que el ataque pues, quede resuelto en las propias murallas por parte de la guardia que lo custodia, o puede ser que rebasen y ya te incida en el resto del pueblo, ¿no? Pues en ese caso pues, se suele escalar a un segundo nivel que responde con un término similar al CSIRT, que ahí están lo que significa en inglés y que básicamente es un equipo de respuesta ante incidentes, ¿no? Aquí ya son personas con una mayor capacidad de decisión, un mayor conocimiento de negocio, técnicamente pues, a lo mejor más especialistas en determinadas áreas y que pues, resolverían ese segundo escalón de incidente. Pero, o sea, el incidente puede seguir aumentando hasta el tamaño de poner en crisis la continuidad de la empresa, ¿no? En esos casos, pues ya interviene un comité de crisis, estaríamos hablando de que ya pues, las murallas han caído, el resto del pueblo ha caído y ya comienza el asedio al castillo, ¿no? De ahí el comité de crisis, pues que normalmente estará formado por alta dirección de la empresa, con disponibilidad de todos los recursos, alta capacidad de decisión, etcétera, para pues realizar la última fase de defensa. Bueno, y aquí os queríamos enseñar algunas de las herramientas de ataque que tienen los hackers o los malos, ¿no?, de la película. La verdad es que muchas las habréis oído mencionar o las oís en las noticias, por ejemplo, las bombas lógicas, que son programas que tienen una determinada instrucción que lo que hace es que cuando se cumplan determinadas características se activan y te desbanca toda la información. Los gusanos, ¿no? Los gusanos habéis oído, creo que son muy comunes o muy famosos, ¿no? Porque aprovechan las brechas de seguridad de diferentes sistemas para meterse y destrozar la información, ¿no? Encriptarla. Y luego hay una cosa que a mí me parece increíble que exista, que es como os decía Juan, si queréis más información os podemos pasar toda, en las guías lo tenéis todo esto muy desglosado, os estamos contando lo que más nos llama la atención, lo que nos parece más importante. Hay una cosa que a mí me parece muy curiosa que son los toolkits, ¿no? Los toolkits que están en las dark webs, que son kits de herramientas que sin que seas un experto hacker tú puedes comprar y puedes utilizar para hacer un ciber, ¿no? Entonces, es increíble que hayamos llegado hasta este... Yo hacía la comparativa con las bump keys, no sé si las habéis oído, que son las llaves físicas estas que abren todas las puertas. Pues esto es exactamente igual, pero es alucinante. O sea, estamos hablando del mundo ciber, del mundo de la tecnología. Cuanto a métodos de ataque, pues bueno, el primero que nombramos aquí, si bien yo creo que es un método que ya está un tanto obsoleto, pues era el de fuerza bruta. Al final es eso, hacer la cosa a lo bestia, ¿no? Si yo necesito descifrar una contraseña, pues sí, empiezo a probar combinaciones, miles de combinaciones, hasta que al final pues acabo acertando, ¿no? Bueno, digo que es obsoleto porque, oye, hoy en día tenemos muchas herramientas, bueno, muchos métodos pues, para evitarla. O sea, pues es habitual en que a partir del tercer intento, en donde uno mete una contraseña y esta es incorrecta, pues el sistema te rechaza y te invalida esa contraseña, ¿no? Con lo cual, pues esto ya no es
ya no es tan válido, ¿no? También vemos que en muchas ocasiones, pues antes de meter la información nos piden que analicemos un dibujo y digamos cuántas ruedas hay. Es cierto que hoy en día con la inteligencia artificial, pues un ordenador podría identificar cuántas ruedas hay o cuántos semáforos hay, ¿no? Pero bueno, que digamos que en estos momentos ya hay una serie de medidas, yo creo que bastante estandarizadas, pues que hacen que el método de fuerza bruta pues sea una técnica pues un tanto obsoleta, ¿no? Aunque seguramente en algún caso pues, pueda funcionar, ¿no? Segundo método que queremos nombrar es el de ataque de denegación distribuida de servicio, ¿no? Aquí básicamente pues, funcionaría pues, de una manera parecida. Oye, si yo tengo una tienda, o mejor dicho, no, yo quiero, ¿no?, que en una determinada tienda pues oye, nadie compre, pues una cosa que podría hacer es mandar a esa tienda a 1000 personas que no tengan ninguna intención de comprar, pero que sencillamente pues hagan que la tienda pues que rebose, que sea imposible entrar, que la gente se siente incómoda y que por lo tanto los que tienen interés en comprar pues no pueden hacerlo, ¿no? Al final por eso poníamos aquí, pues, llenamos, ¿no?, miles de personas que quieren entrar por las puertas de la ciudad y al final acabamos provocando pues que nadie pueda entrar, ¿no? Esto, bueno, pues ¿cómo se hace técnicamente? Pues utilizando pues un ordenador al que, bueno, un ordenador no, pues a lo mejor decenas o cientos de miles de ordenadores pues que reciben la orden de ir contra esta página web, por ejemplo, ¿no? Pues oye, la página web al final no está dimensionada para atender un número determinado de peticiones, recibe 10 veces más y el sistema se cae y cada vez que intento arrancarlo, pues vuelvo a mandar a toda esa cola de personas sentado. Bueno, lo más curioso de esto es que el ciberdelincuente no es que tenga cientos de miles de ordenadores disponibles para esto, ¿no?, sino que lo que ha hecho con anterioridad es infectar pues decenas o cientos de miles de ordenadores, pues a lo mejor el mismo ordenador con el que estamos haciendo esta presentación se encuentra infectado y mañana podría recibir una orden de decir entra en esta dirección web, recibiendo la orden muchos equipos a la vez y provocando pues, que el sistema se caiga por eso, por no ser capaz de soportar todo el tráfico que se dirige a él. Bueno, el método siguiente, sí. Sí, Eva, ¿no? No, digo que ibas a... No, Eva, el tema de ingeniería, de ataques de ingeniería social, ¿no? Este le vas a comentar tú. Bueno, al final, sí, bueno, es un poco, añade tú si quieres algo, es un poco, o sea, si me dejo lo añades tú, por favor. Es un poco lo que hemos hablado, lo que se ha hablado antes de concienciar a las personas. No es todo, no estamos hablando de brechas informáticas, no estamos hablando de worms, no estamos hablando de un método donde se le dé a un algoritmo una instrucción que si cumple una determinada característica se reparta o se distribuya entre una red de ordenadores. Estamos hablando de nosotros, de las personas. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que al final nosotros tenemos que ser capaces de identificar si aunque vayamos muy rápido y tengamos muchos medios y todo sea muy veloz, tenemos que ser conscientes de lo que estamos filmando, de lo que estamos mandando, de lo que estamos recibiendo y de a quién le estamos abriendo las puertas, ¿no? Porque esto es lo que está pasando. Recibimos, no sé vosotros, pero todo el mundo tiene ya un teléfono móvil, recibimos infinidad de mensajes en los teléfonos móviles, firmamos y aceptamos cookies y aceptamos un montón de información para acceder a la siguiente página, formateamos, actualizamos. Todo esto lo hacemos sin ningún tipo de respaldo en lo que hacemos, ¿no? Ya lo hemos tomado como una especie de mecánica que hace que no miremos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues en muchas de esas acciones lo que estamos haciendo es aceptar cosas que no proceden. ¿Cuántas veces yo he sufrido personalmente un ciberataque en mi cuenta personal que siempre pensé, qué tontería, qué puedo tener yo aquí, ¿no? De un hacker ruso que me pedía información. Entonces, es una cosa que está mucho más presente en nuestra vida diaria de lo que somos conscientes o de lo que pensamos. Sí,
Sí, al final nos encontramos que eso, que la ingeniería social son técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para ganarse nuestra confianza, engañarnos y que de alguna manera, pues oye, o les abramos las puertas de los sistemas o incluso les lleguemos a entregar las propias llaves, ¿no? Que sería entregarles las contraseñas, ¿no? Al final se parte en eso, pues oye, que yo creo que somos relativamente confiados, ¿no? Y tenéis alguna cita, ¿no? Y es más fácil engañar a la gente que convencerla de que han sido engañados, ¿no? O la otra, pues que hace referencia a que no somos tontos, las personas engañadas no son tontas, sino lo que pasa es que, bueno, pues que han conseguido a alguien depositar una confianza que no se merecía, ¿no? Entonces, por mucho que cojamos y pongamos muchas medidas técnicas de protección, tengamos centros de operaciones de seguridad, etcétera, si las personas que habitamos en el pueblo y que tenemos el acceso disponible no estamos concienciados para evitar determinados engaños, pues podemos encontrarnos con que eso, pues que técnicamente podemos haber llegado al estado de arte y habernos gastado todo lo que uno se pueda gastar, que el sistema seguirá siendo pues sensible a un incidente de seguridad. Bueno, si pasamos, bueno, vamos a cambiar ahora de tercio para hablar de los principales riesgos ligados a la tecnología de información, ¿no? Aquí hacemos esto, podéis ver más en detalle en el mapa de ciberriesgos, vamos, que es otro de los manuales que hemos, o mejor dicho, guías que hemos publicado. Y sobre todo lo que quería pues, incidir en este caso es que muchas veces cuando hablamos de seguridad de información, de garantizar, por lo que decíamos antes, la confidencialidad, la disponibilidad o la consistencia de la información, pues estamos pensando en ciberataques. Eva, ¿se puede pasar la pantalla? Vale. Pero bueno, hay que tener en cuenta que aunque yo puedo tener una paralización del sistema, no porque haya tenido un ataque de negación de servicios como hemos comentado antes, sino sencillamente porque yo he dimensionado mis sistemas de información pues, para atender, por ejemplo, 1.500 clientes al día, con compras al día, por decir algo, ¿no? Pero joder, llega el Black Friday y resulta que se multiplican las ventas por 3 o 4 y sin embargo yo tengo el sistema dimensionado para un día normal. Me voy a encontrar con que los días no que puedo tener potencialmente más venta y a lo mejor he hecho una inversión también en publicidad para que la gente se dirija a mi web, pues se me cae el sistema y no soy capaz de levantarlo hasta que la gente se cansa de entrar y se busca otra alternativa, ¿no? O me puedo encontrar, pues cuántas veces decimos que el sistema se queda colgado porque el software ¿no? Pues no funciona correctamente o que tengamos fallos de hardware, ¿no? Con riesgo de seguridad, pues oye, pues podemos tener pues, consecuencias de ciberataque, pero también nos podemos encontrar con que la seguridad física, ¿no? Donde yo tengo las máquinas pues inadecuadas y puedo sufrir pues, eso, un incendio, una inundación o directamente alguien que me roba los equipos. O también, pues oye, pues puedo tener determinadas páginas que quiero que todo el mundo tenga acceso, como puede ser la home de mi empresa, pero tengo otra serie de páginas que quiero que el acceso sea restringido y a lo mejor no he tenido en cuenta pues que no todas o páginas que tengan que ser privadas pues son públicas, ¿no? Otro tema muy importante, pues cuando cambiamos una aplicación, pues, por ejemplo, el sistema de compras, logístico, ahí tenemos un riesgo importante también de que los sistemas pues dejen de funcionar, que no hagamos una correcta migración de información y me voy a encontrar con un problema parecido desde el punto de vista del impacto en el negocio, de que se ha tenido un ataque. Y por último, pues oye, queríamos destacar que no hay que olvidarse nunca de cuando externalizamos la tecnología de información. Yo puedo tener un sistema de protección muy importante y una alta concienciación, ¿no? Desde el asunto de la seguridad de la información, pero igual lo estoy externalizando en alguien que tiene una política mucho más laxa. Entonces es importante de que cuando externalizamos, la política que he definido la cumplan también mis proveedores y sea a lo mejor un requisito dentro del pliego de condiciones para externalizar, porque si no voy a encontrar que voy a ser vulnerable. Pues, al final, pues oye, esto es la cadena se rompe por el eslabón más débil y si estoy externalizando eslabones y no soy control de la calidad del mismo, pues se va a acabar rompiendo por ahí. Al final, como hemos hecho con otros temas en las organizaciones, donde cuando todo el tema compliance se puso de moda no, por normativa, fue imperativo y trasladamos la responsabilidad a los proveedores y a los clientes, ¿no? Que fuéramos exactamente iguales y nosotros cumplimos. Aquí tenemos que hacer lo mismo
Y además, cada vez, nosotros porque vivimos en un mercado europeo donde esto aún no está muy arraigado, pero lo hemos comentado alguna vez en Estados Unidos, donde ya este tipo de circunstancias y de situaciones, desgraciadamente para ellos, está más desarrollado. La colaboración entre las partes de una cadena es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una fortaleza completamente blindada, pero si encuentran la brecha porque han pasado a través de una que como decía Juan, sea más laxa, todo mi blindaje y mi inversión no sirve de nada. Es muy importante trasladar en las obligaciones contractuales que tengamos con las partes la responsabilidad que tienen de defenderse igual que nos defendemos nosotros. Pero esto, digo, volviendo a símil medieval, ¿no? Es eso, cuando vemos en las películas que la muralla está muy protegida y entra un carro con suministros y dentro del carro, pues debajo de la paja, pues van 2 personas, ¿no? Que van a abrir las puertas de la ciudad durante la noche, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues un poco lo que os queríamos contar con esto es que es verdad que el hablar de medir los riesgos, de controlar los riesgos, de que el comité de administración y de dirección ponga una política, parece que tiende más a que sean organizaciones de gran tamaño. Al final, lo que tenemos que ser todos es capaz de darnos cuenta de que desde lo más pequeño a lo más grande puede ser violentado, ¿no? Entonces, poniéndose un ejemplo, bueno, no por hacer publicidad de AGES, ¿no? Pero en la guía sí que se recoge 2 ejemplos muy claros, ¿no? de una empresa tecnológica y de un hotel rural pequeñito, por eso la foto que os hemos puesto aquí, porque el ataque a una página web que hayas montado con un familiar tuyo, lo que puede hacer es destrozarte un negocio. Entonces, es importante darnos cuenta todos que desde lo más pequeño hasta lo más grande está ahora hiperconectado y puede sufrir este tipo de incidencias, ¿no? Es importante medirlas, es importante controlarlas. No hace falta que sea una cosa excesivamente sofisticada. Tienes que mirar qué riesgos, tienes que anotar en una hoja qué es lo que es más vulnerable en tu negocio. Por ejemplo, ahora todo el mundo que trabaja bueno, ahora mismo en la pandemia, la verdad es que esto está siendo un poco complicado, ¿no? Pero los alojamientos de turismo tienen una brecha que son sus páginas web de reservas. Si se violentan, pueden acabar con su temporada o con un fin de semana porque, bueno, pues pueden evitar que las personas que vienen a consumir ese negocio lo hagan, por un poco lo que ha contado Juan. Si tenemos un phishing o si tenemos un ataque que colapse la red, pues nuestra casa rural no tiene salida, ¿no? O peor aún, alguien podría entrar, duplicar las reservas y encontrarte que tienes 5 clientes pidiendo la misma habitación, ¿no? En un hotel que tiene muy poquitas habitaciones, ¿no? Que eso crea un desprestigio del hotel que al final haga que nadie quiere, ¿no? Y más algo que funciona con puntuaciones, ¿no? De si la gente está contenta o no. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar ahora a centrarnos en riesgos y vamos a comentar pues media docena de ellos, de una manera muy superficial, ¿no? Indicando en qué consisten, antes de darle el paso a Belén, que ya va a hablar pues, más de la gestión del riesgo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el phishing, al final hemos intentado reflejarlo como los más comunes o los que se conocen más, ¿no? El phishing al final de lo que se trata es de duplicar, copiar o utilizar la identidad de una página web para delinquir, ¿no? Para quedarte con los beneficios que esa página web le pueda reportar al propietario. Se puede hacer de 2 formas, ¿no? Una es adhiriéndote al dominio que ya existe y desviando toda la atención, ¿no? O todo el tráfico de la página a la parte que es maliciosa, o puedes crear un dominio que se parezca y bueno, pues por la confusión del usuario, meterte en esa página web y
absorber o recoger toda la inversión que el usuario haga y quedarte con su dinero. Pues un ejemplo es un pequeño negocio, ¿no? Con que recibió una notificación del banco que había tenido en su cuenta una serie de movimientos muy rápidos, de grandes volúmenes de dinero, y cuando fue a hacer sus comprobaciones vio que el CEO, el responsable del negocio, no había hecho tal cosa. Cuando hicieron el análisis de lo que pasaba, pues de esas salidas de dinero, lo que había ocurrido es que un empleado había recibido un correo donde le pedían cambiar una contraseña. Al cambiar la contraseña, lo que estaba haciendo era dar entrada a una página web, o a que se adhirieran los hackers a su página web, y todo el dinero que entraba en el sistema de cobros se dirigiera al sitio que no tenía que ser. Bueno, si pasamos, estamos poniendo aquí ejemplos, ¿no?, que se utilizan técnicas de ingeniería social y que realmente nos encontramos con que si no concienciamos a las personas, pues va a ser muy difícil evitarlos, ¿no? Al final, oye, en el anterior del phishing, alguien ha captado la contraseña para entrar en un sistema y, bueno, pues, se supone para el sistema que esa persona está entrando, que está autorizada y, por lo tanto, no hay ninguna violación contra ninguno de los parámetros, ¿no? Otro caso, pues, que nos encontramos que habitualmente también, pues, se inicia utilizando técnicas de ingeniería social es el ransomware, ¿no? El ransomware al final es un tipo de programa malicioso, pues, que lo que hace es infiltrarse en los sistemas informáticos para cifrar la información. Al final, ¿no?, una base de datos con información cifrada y por lo tanto ilegible, pues no me vale, el sistema de información que lo soporta no vale nada. Bueno, ¿cuál es el modus operandi habitual del ransomware? Por ejemplo, dirigir a una persona del departamento de contabilidad de una empresa un correo diciéndole adjunto una factura. Esa persona abre la factura y resulta, pues, que lo que no hay detrás de una factura, sino un programa, pues, que se encarga primero de infectar el equipo, luego a través de la red, ¿no?, que conecta a otros equipos, pues va trasladándose y al final acaba, pues, encriptando un volumen importante de información, ¿no? El término de ransomware viene de ransom, en rescate en inglés, y la parte de ware es de software, ¿no? Bueno, una vez que se ha encriptado la información, pues normalmente recibiremos un correo del ciberdelincuente indicando que o bien pagamos tanto dinero, normalmente en monedas virtuales, antes de una determinada fecha, o si no, bueno, pues que va a ir incrementando el coste del rescate hasta llegar a un momento que no vamos a tener ninguna opción de poder desencriptar esos datos, ¿no? Digo, pues oye, encriptar los datos pues puede suponer, pues, la paralización del sistema encima durante mucho tiempo hasta que se recupera, etcétera. Y en estos momentos, pues, es el tipo de ataque, yo creo, que más frecuente que tenemos, ¿no? Vale, el fraude del CEO, que también yo creo que es bastante conocido, que también, otra vez, como dice Juan, son temas de ingeniería social. De lo que trata es de aprovechar la debilidad o la poca cultura, a lo mejor, que hay en las empresas, o la fragilidad que hay en el control, y además lo hace desde una perspectiva del miedo, de la incertidumbre del trabajador, ¿no?, de la persona al que le hacen el fraude, o al que le piden la acción, porque no hay ninguna acción violenta, es todo a través de la permisividad del usuario, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que mediante un WhatsApp, un correo electrónico, incluso, bueno, los medios digitales de los que se dispongan, que permita hacer llegar un mensaje a alguien que tiene que ejecutar una acción que luego tiene una terminación económica, ¿vale? Pues suplantando la identidad del CEO o de un superior, lo que hacen es que les piden que liberen fondos, que hagan transferencias, que hagan una acción económica, ¿no? Entonces, al final, aquí lo que hay es, primero, están aprovechando el impacto que le hace a un trabajador o a un subordinado el que le dé una instrucción un superior, y luego
el hecho de suplantar la identidad del CEO, ¿no? Que bueno, pues que nadie va a negar esa instrucción. Esto la única forma de subsanarlo es leer muy bien las direcciones de correo, estar muy seguro de lo que se hace y hacer que la gente sea consciente de que, aunque sea un superior, pues tiene que comprobar determinadas cosas, claro. Vale, pues terminamos ya con 3 ataques más. Uno de ellos pues sería, y este también es importante, y más teniendo en cuenta las consecuencias que tienen pues, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Pues el tema del robo de información. Ahí el robo o fuga de información pues, se define como eso, filtración de información a un medio de una persona que no debería conocerla, ¿no? Al final es un ataque contra la confidencialidad del sistema, ¿no? Aquí pues, puede haber, pues, el robo se puede producir de muchas maneras, pues desde que un directivo que lleve un portátil descuide y se lo acaben robando y ese equipo no esté debidamente protegido. Podemos encontrarnos también en el caso de que una empresa tire los equipos informáticos antiguos sin haber borrado antes toda la información que hay, o podría ser pues, que un delincuente se introduzca encuentre una puerta para entrar dentro del sistema de información y descargue esa información. Normalmente información valiosa pues, suele ser la que contenga número de tarjetas, cuentas corrientes, etcétera, por la explotación que se puede hacer luego de esos datos. Bueno, el ataque de negación de servicio, antes lo ha mencionado Juan. Lo que ocurre en estos casos es que lo que se hace es saturar la red, ¿vale? Provocando el flujo excesivo de usuarios y lo que te suelen enviar es una notificación diciendo que no quieres que se produzca este ataque, o una vez que se ha producido, si quieres que se despeje, pues que hagas un pago en criptomoneda, ¿no? Y así lo liberan y puedes volver a utilizar la red en la dimensión en la que podías utilizarla, porque ellos lo que provocan es un sobreuso de la dimensión de la red, ¿no? Es imposible absorber el tráfico que generan. Aquí podría ir en la línea de lo que comentaba antes, 3 días antes de un Black Friday, pues oye, te hago un ataque de negación de servicio, recibimos un correo diciendo he sido yo el que te he tirado la red y o me pagas tantos bitcoins antes de tal, ¿no? En esta cuenta, o bien voy a repetir estos ataques durante todo el Black Friday y te vas a quedar vas a perder la venta. Bueno, no queríamos eso, terminar sin comentar pues, temas relacionados con Internet de las cosas. O sea, muchas veces cuando pensamos de ciberataques estamos pensando en ordenadores. Pero vamos, realmente cualquier equipo, ¿no? Que se encuentre conectado, ¿no? Pues fundamentalmente algo que disponga en una dirección IP, ¿no? Y que tenga cierta capacidad de proceso, pues es susceptible de ser atacado. Y muchas veces pues aprovechan los ciberdelincuentes pues que nos preocupamos a lo mejor menos, pues, por decir algo, de las cámaras de seguridad que puedan tener nuestras empresas y puedan meternos el ataque por ahí. Esas cámaras luego están conectadas, ¿no? Con los sistemas de información general y pueden acabar generando un incidente. Vamos, yo he escuchado esos incidentes en donde la gente se metía a través de las máquinas de vending, tenía conexión, pues igual con el sistema de información de la empresa para las nóminas, para ir descontando lo que se fueran comprando, o bien para todo el tema de pedidos, etcétera. Y al final, bueno, pues digamos que a partir del eslabón más débil de la cadena es donde se introducen, y Internet de las cosas, pues en estos momentos, pues las medidas de protección en muchos casos son básicas o elementales. Sí. Vale. Pues no sé si Eva, si tienes algo que añadir. No, bueno, por nuestra parte. Solo añadir a eso que has dicho, que insistir en la hiperconexión de la que tenemos ahora, hiperconexión que está siendo sin control, ¿vale? Porque avanzamos, pero es verdad que esto, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos están más concienciados, pero estamos avanzando, es todo mucho más fácil, muy útil, porque es necesario además, pero es verdad que tenemos que ser conscientes del buen uso de las conexiones. Sí, aquí vamos, yo creo que yendo a un riesgo yendo a un riesgo tradicional como pues el incendio, ¿no? Pues lo tenemos todos en la cabeza que, oye, que un elemento para evitar por lo menos la propagación del incendio es la sectorización.
bueno, pues sí, sectorizamos los edificios para evitar pues, que un incendio que ocurre en un sitio acabe quemando el edificio completo. Y aquí, sin embargo, con el mundo tecnológico, pues lo que estamos no es sectorizando, sino todo lo contrario. Estamos uniendo todo y más y tal, de manera que un incidente que se produce en un sitio acaba teniendo un impacto pues, brutal. Bueno, pues termino ya y dejo la palabra a Belén. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eva, yo no sé si quizás debes dejar de compartir. Sí, dejo de compartir y entras tú. Si te parece. Gracias. Vale. No sé si ahí veis la pantalla. Sí. Un poco como nos comentaba Eva al principio, lo cierto es que al final los incidentes ciber yo creo que han pasado de ser un riesgo emergente a un riesgo con el que al final tenemos que convivir día a día. Y la verdad es que los datos, al menos en España, estos son datos del informe del CER, del Ministerio, no nos dicen que vayan disminuyendo. Muy al contrario. O sea, la verdad es que en los últimos 5 años este tipo de incidentes se han duplicado. Se han duplicado y la verdad es que las causas se pueden separar en dos. En el propio sistema que hemos estado comentando, que puede ser vulnerable y hay diversos ataques, y en la parte del fraude y el malware, que al final es un fallo humano, es lo que hemos estado hablando de la concienciación y de la formación. Cualquiera puede dejar entrar a un hacker en su sistema. Por otra parte, los sectores estratégicos siempre ha estado el sector financiero como uno de los principales afectados, pero ahora empiezan otros sectores que yo creo que estaban un poco Belén, más perdona, tranquilos. Belén, perdona, están escribiendo que no pueden ver la pantalla, perdona que te haya interrumpido. Ah, no, pues espérate porque no sé. Sal y entra otra vez, por si acaso. Vale, voy a ver. Espera un segundo. Eva, pues te voy a pedir a ver, es que no sé cómo. Yo sí la estoy viendo. ¿Sí? Vale, Sí, sigue. Sí, yo también, pero parece que hay algunos, hay 2 al menos que han protestado. Sigue, Belén. Bueno, si no te iba a pedir si la podías compartir tú, que a lo mejor la tienen mejor, pero si quieres seguimos así. Si la veis, por mí, perfecto. Ahora hay varios que están diciendo que la ven. Vale, bueno, entonces ya algo he debido conseguir con este cambio. Bueno, al final, como comentábamos, el sector financiero siempre es uno de los principales afectados. Sin embargo, en el 2019 queda reflejado que tanto transportes como energía aumenta de manera significativa los incidentes en estos sectores. Y si ponemos el foco en las infraestructuras críticas, lo cierto es que los incidentes ciber las hacen vulnerables. Las hacen vulnerables principalmente por el sistema. Ahí ya no es tanto la parte del fallo humano o del empleado, sino es el propio sistema el que es vulnerable. Lo que nos dice este informe en la tendencia del 2020, además de esos ataques en las redes domésticas debidas al teletrabajo, algunos ataques a farmacéuticas muy específicos, lo que sí que es cierto es que hay un incremento muy claro en la infección en entornos industriales, que antes no estábamos tan acostumbrados a oír esto. Como decíais, al final, cualquier elemento que esté dentro de la red puede ser afectado. Y cuando estábamos acostumbrados a que las redes IT y OT estuviesen separadas, en muchos casos se integran y en muchos casos estos elementos de la red de operación se meten en la red de Internet. Y aquí empiezan a haber ya más incidentes y hay más posibilidades de que puedan acceder a estos elementos. También no es lo mismo un sistema de información general o un sistema de OT ni en hardware ni en software. No se actualiza de la misma forma ni con la misma frecuencia. Se ha dado en este último 3 o 4 meses con el teletrabajo que muchos técnicos de OT que normalmente trabajaban in situ trabajan en remoto. Y lo que hemos comentado,
hay terceras empresas. El riesgo no acaba en nuestra propia empresa. Hay terceras partes que están implicadas y no solo es nuestro sistema, es un sistema ampliado. Somos la empresa y todos los proveedores que trabajan en esta parte. Y además, solo un dato del Centro de Ciberseguridad Industrial, más del 40% de las empresas dicen que no tienen una gestión adecuada de los incidentes. A mí la verdad es que me parece un porcentaje altísimo. Pero sí que es cierto que dice que no realiza copias de seguridad o que no utiliza los antivirus correctos. A mí sigo pensando que es un porcentaje alto, pero creo que es muy importante ver y gestionar el riesgo y saber exactamente qué es lo que estás utilizando, ¿no? La verdad es que a la hora de gestión de riesgo, yo creo que en toda la presentación lo que hemos estado viendo es un punto de vista totalmente distinto a la tecnología. Es un punto de vista de gerencia de riesgos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que haces? Conoces el riesgo, pero para ti la evaluación de ese riesgo es una herramienta y lo que realmente quieres entender es ese riesgo y mitigarlo, si puedes, o recomendar mitigarlo, ¿no? Desde nuestra posición y lo que sí que nos interesa mucho es conocerlo para poder transferirlo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo creo que lo primero es evaluar el riesgo, es lo más importante. Lo hemos visto en los mapas de riesgos que nos han presentado Eva y Juan del hotel rural y demás. Yo creo que hay muchísimos marcos para revisarlo. Depende de las organizaciones, depende de muchas cosas. Yo creo que el marco en sí no es importante. Yo aquí he planteado un marco NIST que es bastante normal utilizarlo para cualquier empresa que mira 5 campos muy claros: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, pero no es el único, ¿no? Y normalmente cuando revisas un activo y quieres conocer de verdad los riesgos y cuál es su nivel de madurez, no te quedes ahí, sino miras otros tipos de riesgos en la parte de operación y sobre todo si es un activo en el que hay un pago con tarjetas como comentaba Juan en la primera parte, también querrás saber si realmente cumple con un estándar bastante instaurado que es el PCI DSS. La verdad es que a la hora de evaluarlo, el riesgo lo conoces, tiene unas medidas conoces el riesgo, conoces el activo, es un riesgo inherente y tiene una serie de controles que según vas identificando en este tipo de marco, te quedas con un riesgo pues residual y a partir de ahí trabajas. Lo primero yo creo que es establecer qué escenarios, porque tienes que cuantificar el impacto y valorar la probabilidad. Es una de las partes importantes que necesitas a la hora de transferirlo. Muchas veces cuando ya lo conoces y ves pues en qué situación está, te planteas completar las medidas de mitigación. La verdad es que en mi experiencia, al menos, en revisar este tipo de activos, yo creo que hay 2 tipos de medidas. Una medida puramente de inversión en infraestructuras. La verdad es que yo lo que he visto es que se identifica, se protege, pero en la parte de operación no hay tanta detección como en la parte de los sistemas de información. En la parte de operación, la detección se da normalmente en infraestructuras con una tecnología muy avanzada o en grandes redes de transporte. Y luego hay una parte puramente operativa. O sea, lo que hemos visto en muchos casos es que la recuperación, hay un plan de continuidad, se sabe quién son las personas, pero este plan de continuidad muchas veces no está coordinado con todos los elementos de la empresa y desde luego no se prueba. Nosotros en las infraestructuras, tanto en carreteras como en ferrocarriles, que es donde en la empresa en la que trabajo, donde están especializados, se hace una cosa que a mí me parece básica,
que es el simulacro de este tipo de eventos, ¿no? Un incendio en los túneles y las personas de los sistemas de protección civil van y se coordinan con la empresa y con otro tipo de actores que tienen que intervenir. En estos casos no. Y yo creo que las cosas no solo hay que establecerlas, contarlas, coordinarlas, sino probarlas para que funcionen, simplemente. Y entonces yo creo que este tipo de ejercicios ayudan a mejorar ese plan de continuidad. Y al final, lo que nos toca, o al menos en la parte de gerencia de riesgos, muchas veces es ver cuál es el programa idóneo para transferirlo, ¿no? Al final no te quieres quedar con esos riesgos que tienen un impacto muy grande, muchas veces no mucha probabilidad, pero que no sabes gestionar y que de verdad pueden ser, yo creo que de alguna forma dañan el patrimonio de la empresa donde trabajas. Entonces, al final tienes que establecer un programa en el que tienes que decidir unos límites, decidir unos deducibles, unas coberturas y unos servicios aparejados a toda esa cobertura de la póliza que tú consideres que puedes tomar, ¿no? En la parte de transferencia de riesgos, yo la verdad es que separaría los posibles pólizas que puede tener una empresa más allá de la parte de personas, que en este caso las coberturas de los empleados y de las personas las voy a dejar por fuera, pero en la parte puramente del riesgo industrial lo separaría en dos elementos. La parte puramente patrimonial, donde la verdad es que se cubren los daños materiales o la pérdida de beneficios asociados, lo que nos contaba el incendio, ¿no? Tienes un incendio, pues se te destroza parte de tu compañía y además no puedes realizar tu actividad y tienes una pérdida de beneficio. Bueno, pues este tipo de empresas este tipo de pólizas normalmente excluyen la parte ciber. Y luego hay otra serie de coberturas que son casi todas las responsabilidades, desde la responsabilidad civil general, que cubre cualquier reclamación de terceros, a profesional o a directivos y consejeros. En esto sí que empiezan a cubrir, sobre todo en la parte no en la responsabilidad civil general, pero sí en la profesional o en la de directores y consejeros, sí que se empieza a cubrir estos posibles incidentes, ¿no? Pero al final, ¿qué hace una póliza ciber? Una póliza ciber normalmente cubre la pérdida de beneficio por un incidente ciber, o sea, la primera parte, esa patrimonial que nos excluían las pólizas anteriores, y también las reclamaciones de terceros por un incidente ciber. ¿Qué es lo que activa estas pólizas? Pues normalmente son o fallos de seguridad, estas brechas de las que hemos hablado, o fallos en los sistemas. ¿Y qué coberturas dan? Bueno, pues la verdad es que son muchas, ¿no? Pero yo quizá de alguna forma destacaría la primera respuesta, que es cualquier actuación que tengas que hacer en asesoría legal, asesoría forense, comunicación en esas primeras horas que te pasa el siniestro, o todos los costes de defensa que necesites durante ese mismo siniestro, o incluso esa cobertura de terceros de los que hemos hablado, que no solo es tu sistema, sino lo que hace tus proveedores. Muchas veces no se llega a dar la pérdida de beneficio, pero tienes que actuar y incurres en una serie de costes, unos gastos de emergencia, unos costes para limitar las pérdidas. Eso es lo que estaría cubierto en un resumen en la póliza de ciber. Pero hay una parte que no cubre, que es una vez ha habido la brecha de seguridad y se materializa el fraude, ¿no? Esa parte es la que necesitaríamos una póliza adicional que sería la póliza de crime, ¿no? Que cuando ya realmente, pues en esas cuentas que hablábamos al principio, se ha desviado parte de los pagos, o cuando se ha materializado el fraude propiamente dicho dentro de la brecha,
necesitamos una cobertura adicional. Bueno. Lo cierto es que no siempre, desde el punto de vista de transferir el riesgo, no siempre es fácil, ¿no? Estamos ante un riesgo que hace muy poco era emergente y ahora nos cuesta, y yo creo que a todos, no solo a las aseguradoras, en tener un producto pues tan probado como puede ser cualquier otra póliza de RC general o de daños que lleva muchísimo tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, al final nos enfrentamos a unas pólizas y a unas coberturas hechas, que son unas coberturas que te dicen todos los riesgos que puedes cubrir, frente a las que nos suelen gustar a casi todos los gerentes de riesgos, que es un todo riesgo. Está cubierto todo, excepto lo que me digas que esté excluido. Esa es la que yo quiero, para saber exactamente qué es lo que tengo excluido y qué es lo que me puedo quitar. Y desde luego es muy poco común que haya unas pólizas ad hoc en las que tú quieras realmente esos todos los riesgos que has revisado antes, que los puedas cubrir exactamente como tú los tienes. Se puede hacer, pero no es lo más común. Y luego hay muchas cosas que es que no se cubren. Las coberturas de daños materiales pues son muy pequeñas y en muy determinadas ocasiones. Por ejemplo, una de las cosas que cubre una póliza ciber es toda la parte de protección de datos. Bueno, pues dependiendo de las legislaciones y en los países donde está implantada una empresa, en muchas ocasiones la propia legislación no permite que se cubran esas multas o sanciones para la protección de datos. No todas las pólizas cubren a los proveedores y a los sistemas de los proveedores. Muchas veces se quedan en algo mucho más dentro de la empresa, mucho más cercano, mucho menos amplio. O, por ejemplo, la parte de la cobertura de los pagos con tarjeta, la verdad es que siempre te hacen cumplir ese estándar del que hablábamos al principio del PCI DSS, ¿no? Y te lo exigen para poder tener esa cobertura, con lo cual no siempre es fácil. Y un poco por seguir los ejemplos que han comentado Juan y Eva en la parte de riesgos, a mí me gustaría ver cómo se transfieren y cómo se gestionan esos riesgos. La verdad es que creo que es casi mejor centrar en uno o en dos en concreto que hablar de todos ellos. Que esta infografía viene de la guía de Top Risk y la podéis ver y ver en detalle, pero yo creo que es casi mejor comentar uno en concreto, ¿no? El ransomware, que ya nos han contado en qué consiste y que seguramente nos podemos pensar que hay sí, acordaré cualquier ejemplo que ha pasado incluso este mismo año. Está publicado y está publicando los informes. Una administración ferroviaria perdió exactamente 800 gigas. No hubo ningún tipo de problema en la infraestructura ni en el movimiento de los trenes, pero lo cierto es que había contratos, había datos personales. ¿Y cómo los pierde? Al final, pues normalmente suele ser un correo que entra y que alguien abre por error y ahí está. Pero normalmente esas personas sí que piden una reclamación de esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, pues la parte de ciberextorsión también estaría cubierta, la parte de pérdida de beneficio asociada estaría cubierta, la parte de reclamaciones estaría cubierta, la primera respuesta estaría también cubierta, incluso las reclamaciones a esos consejeros o directivos también estarían cubiertas, ¿no? Esa sería un poco la parte del ransomware.
si nos vamos, por ejemplo, a algo un poco más centrado en lo que hemos comentado de entornos industriales o de infraestructuras críticas, la verdad es que hay algunos casos muy representativos. Yo creo que hay 3 casos principales. Yo creo que uno de los más representativos fue en diciembre de 2015 en la conexión de energía eléctrica en Ucrania. Hubo un ataque que paró la generación de energía en tres compañías y bueno, pues estuvo, no sé, no sé si eran hasta 250.000 personas sin energía durante unas horas, ¿no? La cantidad de reclamaciones que se hicieron en esa ocasión fue increíble y la cobertura en ese caso, bueno, pues estaríamos hablando de algo muy similar a lo que estábamos hablando en ransomware. La pérdida de beneficio, las reclamaciones, la parte de reclamaciones de consejeros, pero yo creo que en ese punto una de las cosas más importantes era poner en marcha el plan de continuidad de negocio, ¿no? Y en este punto yo creo que le dejo paso a César. Bueno, ¿se oye? Sí. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, yo voy a intentar un poco apostillar, sin tener la experiencia que tienen mis colegas en el sector asegurador, por supuesto, de AGES, pero sí como persona que en su momento, estando al frente del Instituto de Continuidad de Negocio Continual, firmó un acuerdo de colaboración con AGES precisamente para promover la cultura de la preparación ante los eventos de gran impacto, ¿no? Por eso estas 2 últimas transparencias empiezan con este título de los eventos que escapan a la estadística, ¿no? Digamos que el sector asegurador parte habitualmente, o así ha sido históricamente, no sé si ahora con todo este tipo de historias se va a hacer de otra manera, pero el análisis actuarial era una especialidad concreta de los estudios económicos o empresariales o de estadística. Y la cuestión es que por mucho que uno intente racionalizar la gestión de los incidentes con una periodicidad más o menos recurrente, ocurre que de vez en cuando hay eventos que escapan a la estadística. Las pandemias es un caso claro, aunque también hay estadísticas sobre las pandemias, pero es como las inundaciones en la ingeniería civil. Los ingenieros civiles calculamos las presas con periodos de recurrencia de venida de 1000 años, pero no creo que haya ningún sector asegurador que trabaje con estadísticas de 1000 años, entre otras cosas porque no es lo mismo un fenómeno natural que se puede conocer en términos históricos como son las avenidas de un río, con eventos accidentales recurrentes o ataques deliberados como los que os han explicado hasta este momento, ¿no? Y lo que sí es verdad es que hay impactos brutales que se producen o pueden producirse como consecuencia de cibereventos que se salen completamente de lo habitual. Como uno de los que está asistiendo al foro ha preguntado, también con impacto en el mundo físico a través del ataque informático, puesto que si un ataque informático bien diseñado es capaz de paralizar las grúas de un puerto, pues el nivel de impacto que se puede producir en el tráfico marítimo es brutal, ¿no? Hay un ejemplo muy espectacular que fue el ataque en 2017 de la WannaCry, que una de las empresas afectadas fue Maersk, la mayor naviera del mundo, europea, pero fijaros que la noticia es de un periódico chino, es decir, hasta allí llegó el impacto del bloqueo de los sistemas de información de Maersk,
y el impacto estimado por la compañía de este ataque pues es superior a los 255 millones de euros. Y esto es solo en una de las organizaciones impactadas. Si recordáis, en España incluso Telefónica fue afectada seriamente por el incidente, tuvo que desalojar todo el complejo C, ordenar a todos sus empleados que no utilizaran los sistemas hasta la recuperación. Es decir, que estamos en un escenario en el que hay que pensar que la transferencia de riesgos, que es un poco el rol fundamental que un buen gestor de riesgos profesional, como los ha explicado Belén, pues tiene que hacer su valoración dentro del riesgo, qué riesgo es transferible y qué riesgo residual pues hay que aceptar dentro de la organización, puesto que o no compensa asegurarlo porque está dentro de la capacidad de absorción de pérdidas de la organización, o porque se sale completamente de lo que pueden ser riesgos que una compañía aseguradora sensata firmaría en una póliza, ¿no? Esto es un poco... En España tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros, pero no todos los países tienen una estructura de reaseguros que garantice ante determinado tipo de eventos, de caídas de asteroides y cosas de esas que también aparecen alguna vez en alguna póliza, ¿no? Si pasamos a la siguiente transparencia, lo que es muy importante es que esos ciberincidentes que se salen del alcance de lo que puede gestionar la estructura del Centro de Operaciones de Seguridad, el SOC, como también se llama en inglés, porque las letras están invertidas, esos incidentes deberían de activar los planes de continuidad de la organización. Y digo deberían porque muchas organizaciones carecen de planes de continuidad de negocio dignos de ese nombre, y entonces cuando llega una crisis en la cual se ha interrumpido el funcionamiento de los sistemas de información que dan soporte a las operaciones de la organización, de repente hay que improvisar una respuesta y nadie sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso de escalado de incidentes, que es como se define esto técnicamente, debe haber un momento en el cual los responsables de ciberseguridad que están gestionando el incidente en colaboración con las áreas de negocio pueden llegar a la conclusión de que tienen que activar el comité o comités, porque en algunas veces las organizaciones más complejas suelen tener dos comités de crisis de continuidad, unos que gestionan, digamos, lo que son problemas más o menos tácticos, pues un incendio importante o algo así, pero sin demasiada gravedad, por ejemplo, una multinacional, pero también puede haber otro comité que gestione el nivel más estratégico, donde ya se hace necesaria la presencia permanente mientras dura la crisis del máximo nivel ejecutivo de la organización. Y en ese caso, pues aparecen cosas que son importantes, y yo creo que las tres más que me parecen más relevantes son estas tres que he señalado aquí, ¿no? Una es que para activar los planes y los recursos de continuidad, esos planes deben existir y esos recursos deben estar identificados y estar a disposición de poder ser activados. Puede ocurrir que uno crea que tiene una infraestructura en la nube estupenda, pero resulta que si todo el mundo de repente quiere usar la capacidad adicional de la nube, pues hay proveedores de nube que no voy a identificar, que no tienen dimensionado, y Juan ha aludido de la importancia del dimensionamiento de los sistemas de información, que no son capaces de cumplir todos los contratos que tienen firmados en un momento determinado. Tienen algo parecido al overbooking de las líneas aéreas, y entonces uno cree que por estar en la nube tiene capacidad de crecimiento ilimitado, pero resulta que puede no ser el caso. Y luego, durante la gestión de estas crisis de continuidad es fundamental la comunicación interna con los empleados, pero sobre todo la comunicación externa. No puede ser, y también lo ha comentado antes Juan o Eva, los dos, no puede ser que la gente esté
pensando o especulando sobre qué ocurre, porque como recuerdo que nos contaba la responsable de continuidad de negocio del Banco de Inglaterra, que fue antigua periodista de la BBC, decía: cada 30 minutos tenéis que actualizar la información porque si no los periodistas nos la inventamos. Y evidentemente el impacto reputacional que puede sufrir una organización que está lidiando con un ciberataque, si no se gestiona bien la comunicación externa, puede ser aún mayor que el daño estricto de la recuperación de la información prevista. Y luego, lo que es fundamental es que la gente que está en los comités de gestión de crisis esté entrenada para hacerlo, porque su rol fundamental debe de ser tomar decisiones para gestionar lo que no está previsto en los planes de continuidad. Y si no se ejerce esa habilidad de gestionar crisis de gran envergadura, hay directivos que pueden entrar en pánico y agravar todavía más la situación, ¿no? Esto es un poco la cosa que creo que podía añadir, porque escuchando todo lo que han dicho los anteriores ponentes, pues hay muy poco que yo pueda aportar, salvo que, bueno, he tomado algunas notas para hacer algunas guasas también, que yo creo que a estas horas conviene que no se termine de dormir los asistentes. Uno es que eso de que nadie estaba preparado para la pandemia, como ha dicho Eva, bueno, yo creo que lo que nadie tenía previsto es hacerlo mediante teletrabajo a la escala masiva que se está haciendo, ¿no? Desde luego yo me pregunto qué habría pasado en España de no ser por la infraestructura de fibra óptica que hay gracias a los aficionados al fútbol, porque desde luego de no ser el país de Europa que tiene la mejor infraestructura de fibra óptica, probablemente, desde luego este evento no podría estar teniendo lugar probablemente en Alemania, donde las comunicaciones son manifiestamente mejorables, por hablar de un país que conozco, ¿no? Luego, es importante, y Juan lo ha destacado mucho, el eslabón más débil es el humano, ¿no? Pero además hay que puntualizar que es el humano con acceso a las instalaciones de la organización. Esto de que solamente los empleados son los que hay que tener vigilados y entrenados para que no abran los correos que no son y tal. A la NASA le han metido los servidores una Raspberry que mandaba información a nadie sabe dónde, sacada directamente. ¿Quién lo ha puesto eso ahí? Pues probablemente alguien de la limpieza, que le dijeron: tiene usted que poner este cacharrito en este sitio y le damos una gratificación importante, ¿no? Y nadie sabe, pues, lo que ha hecho ni por qué, ¿no? Esto es importante, ¿no? Desde luego, el tema de la ingeniería social, insisto otra vez, aunque ya lo han dicho, pero sobre todo porque la ingeniería social ya se está utilizando contra las, digamos, infraestructuras informáticas domésticas. Hay un fraude que en la Oficina de la Seguridad del Internauta del INCIBE, os recomiendo que leáis, que es el fraude de Microsoft, que se recibe una llamada de una persona que se hace pasar por un empleado de Microsoft y que te da instrucciones para tu ordenador personal, que está metido en una botnet de estas que también hablaba Juan, que se usan para atacar en ataques de denegación de servicios distribuidos. Le dice: oiga, es que está usted atacando no sé quién, yo le ayudo para que no le pidan explicaciones. Bueno, pues con eso pueden sacarle dinero incluso a personas con una formación en ingeniería como vosotros, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y desde luego, por supuesto, tener en cuenta que cada vez es más frecuente que se utilicen los proveedores como canal de ataque a las grandes organizaciones, porque normalmente las organizaciones subcontratadas para hacer trabajos eventuales suelen tener una gestión más precaria de la ciberseguridad y pueden ser fácilmente puertas de entrada, ¿no?
César, vamos a dejar un poco de tiempo a César. Recientemente, esta misma semana o la semana pasada, la empresa que da soporte a una buena parte de la Administración de Justicia en Estados Unidos ha sido víctima de un ataque a través de uno de sus proveedores, ¿no? También quería hacer referencia a una frase que me encanta, que es, bueno, dicen es el axioma de Hanlon, pero se puede rastrear sus orígenes a Diderot, que es que no achaques a la maldad lo que se explica por simple estupidez. Y en este tema de la estupidez incluye que todos nos hemos vuelto estúpidos por exceso de complejidad en la práctica, y cuando hay que actualizar un sistema de información complejo, muchas veces se mete la pata de una manera lamentable y se producen situaciones pues muy preocupantes, ¿no? César. Y por último, y no menos importante, ya termino, haciendo referencia a que la paja que puede romper la espalda del camello, como dicen los anglosajones, puede ser el importe de las sanciones que metan las autoridades de protección de datos por no cuando se produce fuga de información personal y este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, pues el escenario es realmente entretenido y, bueno, pues ahora quedamos a vuestra disposición por lo que queráis. Vale, gracias César. Vamos a dejar un poco de tiempo para responder Víctor, a preguntas. No te oigo. ¿Los demás me oís? Sí, yo sí. Ya me explico, que como no me oías, no me hacías caso. Vamos a dedicar un poco de tiempo a responder a alguna pregunta que tenemos aquí. Por ejemplo, Julio Monreal pregunta: ¿cómo afrontar la convergencia de ciberriesgos en aumento con el riesgo de no tener todavía los conocimientos, los skills necesarios para tratarlos? El binomio ciberriesgos que crecen y capacidades o competencias que van por detrás. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Quién responde? O bien adquirir las competencias o apoyarse en algún consultor o ¿no? En una empresa que te pueda prestar los servicios, ¿no? O sea, no hay otras. Yo creo que uno no puede pues, mirar para otro lado, ¿no? Ya digo, bien los adquiere o hoy en día que se puede subcontratar casi todo, pues buscar cómo subcontratarlo. Otra pregunta. ¿Son los miembros del comité, del Consejo de Administración, la alta dirección de la empresa, son conscientes de que en última instancia son quienes tienen que rendir cuentas ante un incidente de este tipo? ¿Ha llegado eso al Consejo de Administración? Sí, yo creo que sí, ¿no? Deberían serlo, sí. Actualmente, además, es que está habiendo muchas demandas. O sea, actualmente cada vez hay más permeabilidad a esto. Yo de todas maneras creo que ahí hay que matizar una cosa, es decir, aunque es verdad que va aumentando la sensibilización y la mentalidad de los consejos de que son los responsables últimos de toda esta situación, es cierto que alguien ha preguntado, y creo que con mucha lógica, que qué es lo que tendrían que saber los consejeros para poder entender lo que se les explique sobre este particular, ¿no? Y pedía un libro de referencia. Es decir, es que si no entiendes lo que te están explicando tus responsables de sistemas de información, malamente vas a poder hacer una gestión de riesgos profesional. Yo no entiendo que a estas alturas del siglo XXI los responsables de sistemas de información no estén obligadamente en los consejos de administración de las organizaciones. Pero vamos, esto ya es una perplejidad que tengo, pero creo que es necesario, ¿no? Y por otra parte, yo creo que, y voy a ser muy crudo, creo que en cierto modo los CISOs, igual que los responsables de continuidad de negocio, tienen un papel de chivo expiatorio en las organizaciones. Es decir, yo hago una reflexión. Hemos estado hablando de ciberataques simplemente con motivación económica, todo este tipo de cosas, pero ¿cuánto se tiene que invertir para defender una organización de un ataque de un actor estatal? Yo creo que esto siempre va a haber incidentes
ante los cuales la única alternativa tiene que ser un cierre ordenado de la organización y puesta en valor de los activos que le queden. Pero también es verdad que todo esto está evolucionando muchísimo, muy rápido. Es verdad que no hay una concienciación global de los comités de dirección y de los comités de administración de las empresas, que ahora empieza a implantarse y estamos hablando de empresas muy grandes, pero también tenemos que hablar de empresas pequeñas. Entonces, poco a poco, y esta situación que estamos viviendo ahora nos ha hecho crecer mucho. Y estoy de acuerdo contigo, César, que es increíble que estuviéramos como estábamos. Yo creo que esto va a cambiar un poco el panorama, ¿eh? Hay otra pregunta que nos hace Pedro Antón, que es la siguiente. Tiene que ver con la gestión de crisis o la comunicación en esos casos. Dice un ejemplo, dice, a Garmin le secuestraron el sistema y dejaron sin servicio a sus millones de usuarios. Inicialmente mintieron, dijeron que estaban haciendo labores de mantenimiento y unos días después seguían en mantenimiento. Dice, por otro lado, ser demasiado sincero también tiene sus riesgos, especialmente en sectores como el financiero, etcétera. Bueno, yo puedo contestar algo sobre eso, en concreto sobre el tema del sector financiero. Cada vez va a estar más habitual la obligación legal de reportar los incidentes, lo cual no quiere decir que se comuniquen al público. La Directiva de Seguridad de las Redes de la Unión Europea impone a determinados sectores de la actividad económica la obligación de reportar los incidentes a su autoridad sectorial. Entonces, luego ya una cosa es cómo se cuenta al público lo que está pasando. Y no voy a citar el nombre de una aseguradora española de salud que lleva varias semanas sin poder autorizar los tratamientos especiales de sus abonados, ¿no? Pero es que lo de mentir tampoco es que es así, es que muchas veces el problema es hasta que uno diagnostica qué es lo que ha ocurrido en el sistema de información, pues muchas veces no está claro si es un ataque, si es un problema derivado de una mala gestión de la configuración después de una actualización. Es decir, puede pasar horas hasta que realmente se sabe si un problema en los sistemas de una organización es el resultado de un accidente o es el resultado de una acción deliberada, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando en España se traspuso la Directiva Europea de Protección de Infraestructuras Críticas, se cometió, en mi modesta opinión, el error de excluir los errores accidentales y establecer solamente obligaciones para los eventos deliberados. Lo que hemos conseguido con eso es que cuando se sabe si tienes que notificar o no un incidente, pues a lo mejor es que ha pasado ya un tiempo valiosísimo para que el CENEPIC pudiera haber avisado a otras organizaciones de que se está produciendo un ataque coordinado. Hay una pregunta para Belén, de que la hace Santiago Oliver. Dice Belén, ¿cómo se contempla el pago de la extorsión por ransomware? Si llegara el caso, ¿este pago podría estar cubierto por una póliza de estas que has mencionado? Bueno, lo cierto es que la ciberextorsión, esa cobertura en sí que está recogida en las pólizas de ciber y evidentemente dependerá de lo que te estén reclamando, porque ahí sí que eres tú el que compra el límite o el sublímite de esa póliza, pero la cobertura en sí que está cubierta y sí que está contemplada normalmente en el mercado asegurador. Ahí yo haría una pregunta adicional, a ver si me la puedes aclarar, porque siempre he tenido curiosidad sobre ello. Habida cuenta que el pago de rescates es ilegal, ¿qué es lo que cubre el seguro exactamente? ¿El importe, la estancia en la cárcel del que ha autorizado el pago? Es muy buena pregunta, pero las pólizas está clarísimo que solo cubren el importe. Las estancias en la cárcel yo creo que son, cada persona tiene la suya y la que le corresponde según las decisiones que toma.
sin duda. Hay una cosa, ¿no? Aparte del pago de extorsión, ¿no? que tienen las pólizas y que yo creo que es tan importante como el pago de extorsión, y es el tener un consultor especialista para poder negociar con el ciberatacante y ver si realmente incluso es una persona que va de farol o no. Eso es algo que también, pero yo creo que en estos momentos lo que está prohibido es pagar, pues al final, dinero a alguna banda que haga una actividad, vamos, yo creo que terrorista, de verdad, sí, terrorista. O sea, no sé si alguien que va buscando... Yo juraría, pero soy un lego total en esto. Tampoco estoy seguro, pero... No, yo creo que, por ejemplo, un rescate de una persona secuestrada tampoco se puede pagar. Bueno, no, pero eso tiene muchos matices, O sea, las cosas ilegales no las cubre. Todo lo que sea ilegal o condenado penalmente, que esté probado, las pólizas no lo cubren, Claro. pero tiene muchos matices. Matices. De ahí la importancia, como dice Juan, de un buen asesor, de un gestor de riesgos que sepa por dónde resolver temas complicados. Oye, yo aquí le pondría un comentario que lo he comentado con ellos antes. Europa va a este ritmo, pero siempre menciono a Estados Unidos, pero es que es verdad que ellos van mucho más adelante que nosotros. Todo el tema de información, del sistema de información, está desarrollándose mucho porque ellos son mucho más prácticos. Lo que quieren es cerrar las puertas a los malos. Entonces, cuando hay un ciber, lo primero que hacen es comunicarlo. Incluso algunas aseguradoras ya lo ponen como una premisa obligatoria y no se ve como una falta, lo que han comentado antes ahí de, no sé cuál era la compañía de la que hablaban, de siguen en mantenimiento y ya llevan 3 días en mantenimiento. No, aquí de lo que se trata es de evitar que se metan por más huecos y que estropeen y fastidien a más gente. Yo creo que esa es la tendencia que se va a ir transmitiendo, es que además no nos queda otro remedio, la de ver cómo evitar que las cosas se hagan más grandes de lo que empiezan, ¿no? Sí. Pero bueno, nos queda un poco. Hombre, yo sin ser derrotista, sí hace poco en una mesa redonda digamos, bajo la regla de Chatham House, no fue pública, sí comenté que creo que realmente el problema es insoluble sobre la infraestructura de Internet actual. Nunca se diseñó con la seguridad del tráfico en mente, y la verdad es que hasta que no vayamos a una infraestructura Internet segura donde todos los actores estén adecuadamente identificados, no va a ser posible, ¿no? Yo en ese sentido hay una propuesta ahora en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de lo que llaman la nueva IP, que si sale adelante, pues a lo mejor conseguimos tener una infraestructura de telecomunicaciones sobre la que se pueda montar realmente confianza. Hoy por hoy, para ser sinceros, la garantía de seguridad absoluta no existe, y precisamente por eso es necesario recurrir a vosotros, cubrir los riesgos dentro de lo que se pueda, pero creo que debería de haber, igual que se hizo con la energía atómica después de la Segunda Guerra Mundial, un tratado internacional aclarando que se puede conectar a las redes públicas de telecomunicaciones. Si no, esto va a ir de mal en peor. Bueno, tenemos una última pregunta, no queremos ya robaros más tiempo porque estamos ya cerca de las 8. Es de Pedro Antón y dice: los consejos de administración deben analizar la gestión de riesgos todos los años y utilizan una matriz de riesgos. ¿Este riesgo, el ciberriesgo, es uno más de esos riesgos? ¿Debe de meterse en esa reflexión global de los riesgos que afectan a una organización, o tendría que tener un tratamiento diferencial o específico? ¿Qué pensáis? Bueno, en mi opinión, yo creo que en una matriz de alto nivel de riesgos sí que debería estar, y desde luego darle un detalle y hacer una matriz específica en algunas situaciones, yo creo que es vital porque como está claro, no es del todo conocido. No sé si vosotros consideráis. Desde luego,
Digo que eso, que forme parte de la materia de riesgos, pues vamos, yo creo que es algo, ¿no?, evidente. Luego, dentro de los riesgos, pues oye, habrá unos más importantes que otros y esos más importantes igual llevan un mayor desarrollo. Y sí que creo que en estos momentos este es uno de los riesgos, ¿no?, que seguramente adquieran un cierto desarrollo. Desde luego, en el sistema financiero podéis ver, hay directrices específicas de la EBA, que es la Agencia Europea que regula el sector bancario, pero también lo hay en ESMA, que es la que regula los mercados. Hay normativa ya que establece la periodicidad mínima con la que hay que reportar y, desde luego, lo que sí es verdad es que en un marco de gestión integral de riesgos, que es lo que debería de haber en las organizaciones, los riesgos más especializados se deben de analizar en comités específicos con la cualificación necesaria para entender lo que se explica, pero desde luego las conclusiones sí que se deberían de reportar por lo menos anualmente. Y probablemente en el caso de los riesgos digitales, con una frecuencia mayor, por lo menos 2-3 veces al año, porque la evolución de las amenazas es muy, muy rápida. Y entonces las estrategias de mitigación que en un momento determinado pueden funcionar, pueden desaparecer rápidamente y requerir cambios importantes. Bueno, pues yo creo que por mi parte no queda sino agradeceros una vez más vuestra presencia, vuestras presentaciones, las aclaraciones que habéis proporcionado también ahora en esta fase y, por supuesto, el acceso a la documentación que nos ha brindado Alicia. También quiero agradecer a todos vosotros la asistencia y, en particular, pues algunos de los asistentes ha proporcionado informaciones muy útiles, como Miguel García Menéndez, ¿no?, que cuando le han pedido bibliografía, pues aquí lo podéis ver en el chat, ¿no?, las recomendaciones que ha hecho sobre este punto. Y dicho esto, pues bueno, que no se me olvide, por favor, Miguel de Zaragoza, muchas gracias también por tu apoyo desde el centro de mandos de la sala Zoom del Instituto de la Ingeniería de España. Muchísimas gracias y estamos en contacto para nuevas actividades. Vale, gracias. Un placer, gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. A cuidarse mucho. Adiós. Chao.